Leer para entender el mundo y para poder cambiarlo, con el propósito de mejorarlo. Leer para cambiar uno mismo, leer por gusto, por pasión, para saber, para conocer y también para dudar, para cuestionar. Letras militantes. Comenzamos. ¿Quiénes forman parte del precariado? Una respuesta posible es que, de hecho, todo el mundo. La caída en el precariado es algo que nos podría ocurrir a la mayoría de nosotros si un accidente o una crisis financiera rasgara la capa de seguridad que nos hace sentirnos seguros. Dicho esto, debemos recordar que entre los precarizados no hay solamente víctimas. Algunos han preferido esta situación por rechazo a las alternativas existentes, o quizá porque se ajusta mejor a sus circunstancias particulares en determinado momento. En resumen, hay muchas variedades de precariado. Hay quienes caen en él debido a percances o cálculos equivocados, propios o ajenos, y otros esperan que no sea más que una estación intermedia hacia algo diferente, aunque no les ofrezca una vía directa. Hay quienes lo eligen como oportunidad, incluidas personas mayores y estudiantes que simplemente desean obtener algo de dinero o experiencia, y también los hay que combinan una actividad precaria con otra más estable, como suele suceder cada vez más en Japón. Otros se encuentran con que lo que venían haciendo durante años o para lo que se venían formando se ha convertido, sin que supieran muy bien cómo, en algo característico de una existencia precaria insegura. En este capítulo sobre demografía y en el siguiente sobre los inmigrantes, examinaremos grupos con una probabilidad relativamente alta de caer en el precariado. La demografía se puede resumir en términos de género y edad. Mujeres frente a hombres y jóvenes frente a personas mayores. En cada grupo hay contentos que realizan con alegría las tareas del precariado y descontentos, obligados a ella en ausencia de alternativas. Entre los jóvenes, los contentos son estudiantes y mochileros errantes, felices por un empleo eventual sin futuro a largo plazo. Los descontentos son los incapaces de incorporarse al mercado laboral mediante un aprendizaje o algo equivalente, o que compiten con personas mayores más baratas que no necesitan las prestaciones complementarias que solían costear las empresas. Entre los mayores, los contentos son quienes disponen de pensiones adecuadas y cobertura sanitaria, los que pueden realizar ocasionalmente algún trabajo por el puro placer de hacerlo o por ganar algún dinero para gastos extras. Los descontentos son aquellos que, sin una pensión razonable, tienen que afrontar la competencia de jóvenes más enérgicos u otros veteranos menos necesitados. Entre las mujeres, las contentas incluyen las que tienen una pareja con empleo fijo y que pueden entender el suyo como un complemento. Las descontentas son las que se ganan el pan por sí solas y tienen que afrontar la triple carga de cuidar de hijos y parientes mayores y apencar con un empleo pagado. Entre los hombres, los contentos incluyen a los que tienen una pareja con un sueldo razonable y los descontentos, los que viven solos y solo pueden encontrar un empleo precario. Muy buenas tardes, esto es Letras Militantes. El día de hoy retomamos el tema del precariado a partir de un texto que también ya en otras emisiones de Letras Militantes habíamos abordado, que se llama El precariado, de un autor británico llamado Guy Standing. El precariado, una nueva clase social. Nos parece muy importante asumir la discusión, la difusión, el análisis, la reflexión sobre este tema, porque el término, se ha usado de manera indiscriminada para hablar de empleos que tienen salarios bajos. Por el solo hecho de tener salarios bajos se dice que son precarios, pero bueno, para eso justamente el análisis que hacen estos autores nos ayuda a encuadrar este término con algo más que nociones, sino con una serie de definiciones, de ajustes a lo que el concepto la manera como se ha venido utilizando desde hace algún tiempo. Y bueno, como inicia este texto de Guy Standing, hace referencia a que hay, diferentes franjas demográficas, hombres y mujeres, jóvenes y mayores,
entre los que se puede hacer la dicotomía entre los que están contentos y los que no están contentos. Lo que va más allá incluso de estas dicotomías o de estos encuadres que hace el autor o hacen otros autores, es que todo esto viene derivado de un modo de producción, de un sistema económico, el que conocemos como capitalista, y que nos obliga de entrada a vender nuestra fuerza de trabajo. Las condiciones en que esta fuerza de trabajo son pagadas, lo que además del salario se ofrece como condiciones laborales, la regulación, bueno, eso pues lógicamente le da diferentes matices, pero el hecho es que la gran mayoría de la población, como mencionaban en algún movimiento, el Occupy de Wall Street hace algunos años, lo que queda evidente es que el 99% de la población nos vemos obligados a vender nuestra fuerza de trabajo. Y el 1% de esa misma población es quien goza de las ganancias y de los beneficios que genera nuestro trabajo. Entonces, bueno, en este matiz de las maneras en cómo podemos calificar, describir, etcétera, a nuestra situación social, pues siempre prevalece, siempre está la cuestión de que estamos sometidos a un modo de producción, a un sistema económico en el que nos vemos forzados a hacer eso. No hay una igualdad de condiciones o esta igualdad de condiciones depende mucho de la sociedad, del momento, del contexto histórico en el que se generan. Y el precariado sí es importante definirlo porque si bien se ha utilizado como una manera de denominar toda la situación de condiciones laborales que tiene la clase trabajadora, sí es necesario hacer algunas precisiones. Y a eso se dedica este autor. Y vamos a ver cómo esas precisiones nos van a ayudar a entender más el contexto en el que nos movemos, particularmente en el caso mexicano, en el caso de los trabajadores, en el caso de los trabajadores mexicanos electricistas y cómo vamos a afrontar esa crisis, porque bueno, esto es resultado de una crisis del modelo económico. También se habla de que si es una crisis periódica, que ya hemos hablado también de ese tema en otras emisiones, o si se trata de una crisis estructural o sistémica. Bien, primero vamos a entrar en esta parte que nos dice el autor cuál es la definición del precariado. Existen dos formas de definir lo que entendemos por precariado. Una es decir que se trata de un grupo socioeconómico con características propias que permiten determinar si una persona pertenece a él o no. Esto es útil en términos de imágenes y análisis y nos permite usar lo que Max Weber llamaba un tipo ideal. En este sentido, es decir, un tipo ideal es la definición ideal no porque sea la buena, sino porque es la que está exenta todavía de factores subjetivos que la cambian o que la modifican. En ese sentido, el precariado se podría describir como un neologismo que combina el adjetivo precario y el sustantivo proletariado. Y es así como la emplearemos habitualmente en este libro, aunque con ciertas limitaciones. Lo que nos interesa destacar es que se trata de una clase en proceso de formación, aunque no sea todavía una clase para sí en el sentido marxista del término. Ya abordaremos en otra emisión posterior a esta la cuestión de la definición de las clases sociales en términos marxistas y en otros términos para entender más este concepto a fondo. Pensando en términos de grupos sociales, podemos decir que dejando a un lado las sociedades agrarias, la era de la globalización ha dado lugar a una fragmentación de las estructuras de clase nacionales. A medida que crecían las desigualdades y que el mundo se movía hacia un mercado laboral abierto y flexible, las clases no desaparecían, pero surgía una estructura global de clases más fragmentada. Entonces, bueno, es lo que decíamos al inicio de este matiz que se presenta en que todos nos vemos forzados a vender nuestra fuerza de trabajo, somos asalariados, pero lógicamente estos niveles de salario y la cantidad de prestaciones o condiciones laborales de las que se puede gozar o de las que no se tienen, de las que se carece, es lo que va a causar esta fragmentación. Y hoy es muy necesario abordar este tema por la discusión que se da desde la propia mañanera del presidente López Obrador, en el sentido de los ataques que se han dado a la clase media, la llamada clase media, sin que haya una
clara definición de qué vamos a entender por clase media, sino a través de epítetos, a través de calificativos, la mayoría peyorativos o descalificativos, como decir que son clases aspiracionistas, hipócritas, egoístas, etc. Yo creo que merece hacer un acercamiento más profundo a esa condición, porque incluso podemos hasta poner en duda la existencia de una clase media en los términos actuales de la situación económica del país, ¿no? Pero bueno, eso es objeto de una discusión que vamos a ir desarrollando. La clase obrera, los trabajadores y el proletariado fueron términos insertos en nuestra cultura durante varios siglos. La gente se podía describir a sí misma en términos de clase y otros los reconocerían en esos términos, así como por la forma en que se vestían, hablaban y se comportaban. Pero hoy en día son etiquetas poco más que evocadoras, o sea, ya no son reales, sino que nos remiten a otro tiempo. André Gorz habló hace tiempo del fin de la clase obrera. Otros han seguido dándole muchas vueltas al significado de ese término y a los criterios de clasificación. Quizá lo que sucede en realidad es que necesitamos un nuevo vocabulario que refleje las relaciones de clase en el sistema global de mercado del siglo XXI. Hablando en general, aunque las viejas clases siguen existiendo en buena parte del mundo, actualmente se pueden distinguir 7 grupos. En lo más alto está la élite, consistente en un pequeño número de ciudadanos globales, espectacular y disparatadamente ricos, que dominan el universo con sus millardos de dólares y que aparecen en la lista anual de Forbes como excelsos seres sobrehumanos, capaces de condicionar la acción de los gobiernos en todas partes y de realizar espléndidos gastos filantrópicos. Caso Bill Gates, por ejemplo, Elon Musk, Bezos, el de Amazon, etcétera, ¿no? Por debajo de ni siquiera queda cerca Elías Ayub, el que sale en este programa de tiburones, ¿no? Ya quisiera siquiera contar con esa calidad por su relación que tiene con Carlos Slim, uno de los hombres más ricos del mundo. Por debajo de la élite se sitúan los altos directivos o ejecutivos con empleo estable a tiempo completo, aunque algunos de ellos aspiran a entrar algún día a formar parte de la élite. La mayoría se contentan con disfrutar de los privilegios de su clase, sus pensiones, sus vacaciones pagadas y su participación en los beneficios de la empresa. Ese grupo se concentra en las grandes empresas, las agencias gubernamentales y el funcionariado que dirige y gestiona la administración pública, aquí en México la clase política. Junto a él, aunque en una posición subordinada, existe un grupo más pequeño hasta ahora de profitécnicos, término que combina las ideas tradicionales de profesional y técnico y se aplica a cuantos poseen habilidades cotizadas en el mercado que les permiten obtener elevados ingresos por contrato, como asesores o trabajadores independientes por cuenta propia. Los profitécnicos equivalen en cierto modo a los caballeros de la Edad Media dispuestos a desplazarse continuamente de un lado a otro sin afincarse permanentemente en un empleo a tiempo completo en una sola empresa. La relación de empleo estándar no es para ellos. Es también lo que se les conoce como los freelance, ¿no? Que hacen el mismo trabajo en diferentes empresas, pero no quedan atados a ninguna de ellas, a veces porque así lo desean, aunque generalmente es porque no existe estabilidad en ninguna de estas empresas. Y esa es la única manera en que se les da chance de laborar. Por debajo de los profitécnicos, en términos de ingresos, existe un núcleo cada vez menor de trabajadores manuales, la esencia de la antigua clase obrera. Los estados de bienestar, así como los sistemas de regulación laboral, se construyeron pensando en ellos, pero los batallones de trabajadores industriales que vertebran el movimiento obrero han mermado considerablemente y se ha perdido su conciencia de solidaridad social. Esto, desde una óptica, desde una perspectiva de un escritor inglés, en donde lógicamente, como también ya vimos en otra emisión, en esos países la sustitución de este tipo de trabajadores manuales, operarios, operativos, se ha dado en función del crecimiento de la tecnología. En el caso de México, la merma sí tiene que ver con la conciencia de solidaridad social, con la identidad de clase, más que nada, porque el trabajo manual, el trabajo operativo, sigue siendo muy socorrido en el caso de México. ¿Por qué? Porque no hay ese desarrollo tecnológico al nivel de estas potencias internacionales.
Por debajo de esos 4 grupos está el creciente precariado, flanqueado por un ejército de desempleados y un grupo desilvanado de fracasados e inadaptados sociales que viven de los desechos de la sociedad. He analizado esto en otro lugar, en un texto del propio Standing del 2009, el carácter de esta estructura de clases fragmentada. Pero lo que queremos examinar aquí en detalle es el papel social del precariado. Los sociólogos suelen pensar en términos de los tipos de estratificación expuestos por Max Weber, clase y estatus, entendiendo que el primero de ellos viene dado por las relaciones sociales de producción y la situación de cada uno en el proceso de trabajo. Es decir, la clase viene determinada por el lugar que ocupa dentro de todo este proceso de trabajo. En el mercado laboral, aparte de los patronos y los autoempleados, la principal distinción era la que se daba entre trabajadores asalariados y empleados a sueldo. Los primeros aportaban trabajo cobrando por cada pieza producida o por el tiempo empleado, lo que se resumía a la imagen dinero por esfuerzo, mientras que los segundos, los trabajadores a sueldo, eran supuestamente recompensados por la confianza que se podía depositar en ellos, resumida en la idea de compensación por servicio. Se suponía siempre que estos últimos estarían más próximos a los directivos, jefes y propietarios, mientras que los trabajadores asalariados eran intrínsecamente lejanos, lo que exigía disciplina, subordinación y una combinación de incentivos y sanciones, que es esta dicotomía, es decir, esta separación en 2 polos que conocemos como los trabajadores de confianza y los trabajadores no de confianza o sindicalizados, porque hay que recordar que no necesariamente el no ser de confianza los hace sindicalizados. Hay empresas donde no existen los sindicatos o donde se trata de contratos de protección o sindicatos blancos, sindicatos charros que no tienen una representación real de los trabajadores dentro de los procesos de trabajo. Bueno, vámonos a un corte y regresando continuaremos con la lectura de este texto sobre el precariado como una nueva clase social que nos ayude a discernir y a tener muy claro en dónde estamos parados en estos momentos. En un momento más, continuamos. Estás escuchando Letras Militantes. Letras Militantes. Continuamos.
Ya estamos de vuelta después de esta pausa musical en Letras Militantes para seguir revisando este texto de Guy Standing, autor británico, que nos habla sobre el precariado considerado ya o en vías de considerarse una clase social. Esto es un dato provocador porque realmente, el sustento teórico como para hablar de una constitución de nueva clase social entra en debate directo con las ideas que ya se han venido aquí mencionando en torno a la definición de clase social y que lógicamente la vieja escuela pues no está dispuesta a admitir que se contradiga esta secuencia de conceptos que se ha manejado históricamente. Ha sido objeto de un constante debate, pero la cuestión aquí es por qué es importante hacer el análisis de estos conceptos, porque nos van a reflejar el contexto histórico en el que estamos parados. Estas diferenciaciones que se hacen sobre las distintas franjas sociales en las que se puede dividir a la población trabajadora, pues nos permite conocer también de qué manera podemos luchar para conseguir mejores condiciones para los trabajadores, para reproducir nuestro trabajo en vías más adelante, de manera más trascendente, de cambiar el propio modo de producción y hacernos los trabajadores, emanciparnos, como lo manifestaba Marx, a través de la toma de los medios de producción. Esto es un proceso histórico, no es algo que pudiera darse de una manera inmediata, instantánea o por puro voluntarismo. Tiene que ser un proceso en el que haya organización, en el que haya identidad de clase, y frente a los fracasos históricos del movimiento obrero es necesario crear esta conciencia y plantearnos no la desaparición del proletariado organizado, sino sus nuevas formas de organización a partir de estas diferencias, porque efectivamente esta fragmentación múltiple que se tiene de la clase trabajadora lo que genera es una dispersión que evita que haya esta organización de los trabajadores para buscar mejores condiciones. Y esto no es tampoco gratuito, es parte de lo que el propio Estado o la clase patronal en las empresas impulsa para evitar que estén en riesgo sus intereses y sus propios bienes. Vamos a retomar la lectura en donde nos quedamos sobre esta definición, esta separación que hacía Max Weber históricamente sobre la clase y el estatus. Ya vimos que la clase tiene que ver con la situación del trabajador en los procesos de trabajo y en cómo se hace esta separación entre los trabajadores que son de confianza, que son los que están por el tipo de actividades que desempeñan para el patrón, y los que reciben un pago por el desempeño de sus actividades para la elaboración de un producto o para la terminación de un servicio en función de la cantidad de objetos que puedan crear o del tiempo que le dediquen a sus labores. A diferencia de la clase, la idea de estatus estaba asociada con la ocupación de una persona, siendo las ocupaciones de estatus más alto las más próximas a los servicios profesionales, la gestión y la administración. Si bien la cosa se veía complicada por las múltiples divisiones y jerarquía de la mayoría de las ocupaciones que suponen estatus muy diferentes. ¿Qué tiene que ver con el prestigio? El ocupar un puesto de mayor rango genera un prestigio, que eso es lo que también mueve a muchas personas que tienen esta aspiración a ocupar lugares altos en la escala social. En cualquier caso, la división entre trabajadores asalariados y empleados a sueldo y las ideas relacionadas con la ocupación o profesión se tambalean cuando se considera el precariado, que por un lado tiene características de clase en cuanto a que está formado por gente cuyas relaciones de confianza con el capital o el Estado son mínimas, lo que la distancia de los empleados a sueldo, que son los de confianza, pero que carece de las relaciones de contrato social del proletariado, al que se ofrecía seguridad en el empleo a cambio de la subordinación y una lealtad contingente, pacto no escrito que sustentan los estados de bienestar. El precariado, sin una negociación de confianza y seguridad a cambio de la subordinación, es muy distinto en términos de clase, pero también es peculiar su situación de estatus, que no se solapa claramente con las ocupaciones artesanales de estatus intermedio ni con las profesionales de alto estatus. Cabría decir que el precariado tiene un estatus truncado y, como veremos,
la estructura de sus ingresos sociales tampoco coincide claramente con la que correspondería a las viejas nociones de clase u ocupación. Entonces aquí tenemos también cómo el precariado entra entre estas dos figuras que tenemos de la clase y el estatus. Por un lado, sí, efectivamente no tiene la relación cercana a la dirección, no es personal de confianza, pero siendo personal que no es de confianza, tampoco tiene todos los beneficios que históricamente han tenido los trabajadores que se sindicalizan, que están protegidos bajo una contratación colectiva. Tienen una cuestión trunca, como lo menciona, porque el estatus no obedece tanto a la formación profesional, porque esa formación profesional no le permite ocupar una jerarquía más alta. Podemos hablar de licenciados, de ingenieros, de otro tipo de ocupaciones técnicas, por eso hacían el término profitécnicos, profesionales o técnicos, que más allá de contar con el título profesional o con el título técnico que lo destaque, pues no gozan de un estatus porque no tienen esa misma posición dentro de una empresa. Entonces el precariado sí entra en otros términos que vamos a acelerar un poquito la lectura para poder llegar a los términos más precisos. Japón ilustra de forma sobresaliente los problemas que afrontan quienes pretenden examinar el papel social del precariado. La desigualdad de ingresos es ahí relativamente baja, lo que lo convierte en un buen país, según unos autores que son Wilkinson y Piquet. Pero es muy profunda, en cambio, la desigualdad en términos de jerarquía de estatus, intensificada al proliferar el precariado, cuyos apuros económicos se ven subestimados por las mediciones convencionales de desigualdad de ingresos. Es decir, en Japón, si bien no hay esa desigualdad de ingresos, sí hay una desigualdad de estatus en la responsabilidad o jerarquía que ocupan en la empresa. O sea, una medición te va a decir no hay tantos pobres porque tienen diferencias salariales mínimas, pero el lugar que ocupan dentro de las empresas sí está limitado. El término descriptivo precariado fue usado por primera vez por algunos sociólogos franceses en la década de 1980 para describir a los trabajadores temporales o estacionales. En este libro utilizaremos una noción diferente, pero la cuestión de la temporalidad supone en cualquier caso un aspecto central del estatus del precariado. Solo tenemos que recordar que un contrato de empleo temporal no es exactamente lo mismo que realizar eventualmente algún trabajo. Hay quienes tratan de presentar una imagen positiva del precariado, subrayando el romántico espíritu libre que rechaza las normas de la antigua clase obrera, ancladas en el empleo estable, así como el materialismo burgués de los empleados asalariados de cuello blanco. Esa rebeldía e inconformismo no deberían olvidarse, ya que son efectivamente rasgos del precariado, y aunque no hay nada nuevo en las luchas de los jóvenes y no tan jóvenes contra los dictados del trabajo subordinado, sí resulta novedosa la buena acogida dispensada al trabajo precario y su estilo por parte de gente mayor, que opta por él tras un largo periodo de empleo estable. Atenderemos a este fenómeno más adelante. El significado del propio término ha ido variando a medida que se incorporaba al lenguaje popular. En Italia se considera que el precariado es algo más que la gente que realiza un trabajo ocasional y con bajos ingresos, suponiendo una existencia precaria como estado de vida normal. En Alemania se ha utilizado el término para aludir no solo a los trabajadores temporales, sino también a los desempleados sin esperanzas de integración social, lo que está cerca de la idea marxista del Lumpenproletariat, y no es lo que pretendemos examinar en este libro. En japonés se ha utilizado el término como sinónimo de trabajadores pobres, aunque ha ido evolucionando y cobrando un significado propio al asociarse con el movimiento del May-Day japonés y los llamados sindicatos Furita, palabra que combina free, libre, y Arbeiter, trabajador, en alemán, y que aplica a los jóvenes que, tras terminar sus estudios, trabajan en empleos eventuales o simplemente permanecen desocupados, a menudo en la casa paterna, que reivindican mejores condiciones de vida y de trabajo. Entonces aquí ya se van integrando diferentes conceptos, que tiene que ver sí con los bajos ingresos, tiene que ver sí con la inestabilidad en el empleo, con la eventualidad, sí con el hecho de ser jóvenes o ser adultos ya mayores que no tienen esa estabilidad. En fin, es así como se va armando este concepto de precariado. No es adecuado equiparar el precariado con los trabajadores pobres o con el empleo inseguro, aunque esas dimensiones les sean cercanas.
La precariedad implica también la ausencia de una identidad basada en el empleo seguro. Mientras que los trabajadores, en algunos empleos con bajos ingresos, pueden ir construyéndose una carrera profesional. Algunos comentaristas han vinculado la idea a la falta de control sobre su trabajo, pero tampoco parece esto definitorio, ya que hay distintos aspectos del trabajo o del empleo sobre los que una persona puede tener o no control, como el desarrollo y uso de sus habilidades, la cantidad de tiempo requerida para una tarea, el ritmo de trabajo, su intensidad, el trabajo instrumental, las materias primas, etc. Y hay distintos tipos de control y controlador, no solo el capataz o supervisor que vigila al trabajador. Afirmar que el precariado es gente que no tiene control sobre su empleo o su trabajo sería demasiado restrictivo, ya que siempre hay ambivalencias y un regateo implícito sobre el esfuerzo, la cooperación y aplicación de las habilidades, así como cierto margen de maniobra para actos de sabotaje, hurtos y malas prácticas. Pero hay aspectos de control muy relevantes para evaluar sus aprietos y dificultades. Una línea de investigación igualmente interesante sería quizá la relacionada con lo que se podría llamar discordancia de estatus. Gente con un nivel de educación formal relativamente alto, licenciatura, que acepta empleos con un estatus o ingresos por debajo de lo que consideraría acorde con su cualificación, es decir, cuando están sobrecalificados para un empleo. Un licenciado o un maestro o doctor, en términos de posgrado, que acepta un empleo que tiene un salario que es equivalente al de alguien de menor grado académico, ¿no? Y ese es un tema que es muy, muy común aquí en México entre la gente que tiene ese nivel de estudios. Para nuestro propósito, el precariado consiste en personas carentes de alguna de las 7 formas de seguridad relacionadas con el trabajo, resumidas en el marco que los partidos socialdemócratas o laboralistas y los sindicatos pretendían imponer tras la Segunda Guerra Mundial como programa de ciudadanía industrial para la clase obrera o el proletariado. No todos los precarizados valorarían del mismo modo estos 7 aspectos de la seguridad, pero lo cierto es que todos ellos se están deteriorando. Y aquí es donde entramos ya en el texto de Guy Standing en cómo definimos este precariado como un entorno que va dándole cuerpo a esta clase social de acuerdo a lo que se viene manejando en el texto. Dice, aspectos de la seguridad laboral bajo la ciudadanía industrial, que fue el proceso histórico con el que nos formamos muchos de los trabajadores. Seguridad del mercado laboral. ¿Qué es esto? Son oportunidades adecuadas para obtener unos ingresos decentes. A nivel macroeconómico, esto se resume en el compromiso del gobierno con el pleno empleo. Es decir, cuando hay una política de generar empleos, muchas veces en el sector de servicios, algunos en la creación de infraestructura, que se van volviendo empleos estables. Pero es la posibilidad de entrar al mercado laboral, la posibilidad abierta en este estado de bienestar que existía. Segundo, seguridad en el empleo. Protección frente a despidos arbitrarios, regulaciones sobre la contratación y el despido, imposición a los patronos de los costes por infringir las reglas establecidas, etc. Es decir, las condiciones laborales protegidas por la ley hacia los trabajadores. Lo que tenemos en la Ley Federal del Trabajo sobre que no puede haber que tiene que haber justificación para el despido, y hay un artículo de la ley que dice en qué casos el patrón puede rescindir el contrato o perder la confianza de los trabajadores, y todas estas regulaciones que en el caso de México datan ya oficialmente de 1931 con la promulgación de la Ley Federal del Trabajo, que lógicamente con los gobiernos neoliberales se vio modificada a fondo. Seguridad en el puesto de trabajo. Esto es la capacidad y facilidad para mantener un nicho en el empleo, barreras a la dilución de las habilidades adquiridas y oportunidades para la movilidad ascendente en términos de estatus e ingresos. Es decir, la posibilidad de que teniendo ya un empleo que sea estable, que nos dé toda esa seguridad, además haya las posibilidades de ascender en la escala laboral en función de nuestras habilidades, pero sin perder esa estabilidad que ya tenemos lograda en nuestro propio empleo en el trabajo. Seguridad en el trabajo.
protección frente a accidentes y enfermedades laborales mediante regulaciones para la prevención de riesgos, límites a la jornada de trabajo, horas intempestivas o trabajo nocturno para las mujeres, así como la compensación de los eventuales percances. Esta seguridad en el trabajo, seguridad e higiene, todo lo que tiene que ver con ese apartado y todo lo que tiene que ver con la regulación de la jornada laboral, el tiempo extra, los turnos, cómo se califican, cómo se cobran, etcétera, que también está contenido dentro de esta regulación federal como la Ley Federal de Trabajo que ya mencionaba. Seguridad en la reproducción de las habilidades, esto es, oportunidades para mejorarlas mediante cursillos de aprendizaje y formación, así como para hacer uso de las competencias propias de cada uno. Esta seguridad se da a través del apartado de capacitación, instrucción y adiestramiento que viene en la Ley Federal de Trabajo y que se incluye de manera directa en los contratos colectivos de trabajo. Seguridad en los ingresos. Seguridad en un ingreso estable, adecuado, protegido mediante disposiciones sobre el salario mínimo, indexación de los salarios, seguridad social generalizada, impuestos progresivos para reducir la desigualdad y complementar los ingresos más bajos. Y estos son toda la serie de prestaciones que se van incluyendo a través de la contratación colectiva, pero también desde la propia ley se establece un piso en el caso de la seguridad social, en el caso del salario mínimo y cómo pues estos complementos cada organización obrera, porque tampoco son concesiones del Estado, mucho menos de los patrones, son conquistas históricas de los trabajadores, cómo constituyen esa seguridad en la parte de los ingresos económicos. Y el último concepto, que es la seguridad en la representación. Representación colectiva en el mercado laboral, derecho a organizar sindicatos independientes y derecho de huelga. Estos 7 elementos son los que constituyen la llamada ciudadanía industrial, que se conformó históricamente y que se consolidó en los estados de bienestar que conocimos quienes pues, nacimos antes de la década de los 80, que es ya la imposición de las políticas neoliberales que van a modificar nuestras condiciones laborales. Entonces el precariado se define en función de la falta de estos niveles de seguridad que ya mencionamos. Si no hay una seguridad, o sea, si no hay la oportunidad de entrar al mercado laboral, si no hay una seguridad frente a la relación con el patrón que me pueda despedir, si no hay una seguridad en el puesto de poder tener esa posibilidad de contar con mi puesto pero ascender también dentro de la empresa, si no hay esta seguridad frente a accidentes o enfermedades, seguro social, etcétera, si no hay esta seguridad que nos da la capacitación para mejorar nuestras habilidades, la seguridad en los ingresos a través de un salario que sea superior al mínimo y la seguridad de contar con una representación sindical, eso es lo que va a integrar al precariado. La falta de alguno de estos 7 niveles o de varios de estos 7 niveles es lo que va a llevar a los trabajadores a una condición precaria y a constituir este precariado. Esto es importante señalarlo y lo digo ya para finalizar este programa porque en muchas ocasiones se piensa que la sola crisis económica y el problema del poder adquisitivo son elementos suficientes para definir a un empleo como precario. Pero no es así. Ya vimos cuáles son 7 elementos básicos que nos sirven para definirlo y que frente a eso nos tenemos que hacer la siguiente pregunta. Para lograr esas 7 condiciones, ¿qué es fundamental? ¿Sobre quién recae la responsabilidad de, primero, contar con el empleo, generar los empleos y, segundo, facilitar esas condiciones? En primer lugar, pues nos queda claro que no es muchas veces la facultad de los sindicatos ni de los propios trabajadores el generar las oportunidades de empleo, el generar el empleo. Trabajo sabemos que puede ser cualquier actividad desarrollada racionalmente por los seres humanos, pero el empleo es una condición que queda limitada a una serie de factores externos al propio trabajador y que tienen que ver pues con el contar con un patrono, contar con capital, contar con una actividad que sea rentable en el mercado o que tenga una fácil reproducción en el mercado, es decir, no que sean actividades que prácticamente puedan ser desechadas sin ningún problema porque no son productivas. Entonces aquí se queda para la reflexión ese tema y esperamos abordarla en la próxima emisión.
Ya lo hicimos una vez. ¿Quién genera el trabajo? ¿Cómo se genera el trabajo? ¿Cómo se genera el empleo? ¿A quién le corresponde generar empleos? Y frente a eso, y frente a una pandemia que estamos todavía viviendo, a pesar de que ya estamos en semáforo verde, pero que existe aún ese terrible riesgo de contagiarse y morir por esta enfermedad, bueno, ¿cuál es la situación actual del empleo? Eso lo abordaremos en la próxima emisión de Letras Militantes. Por el momento es todo. Agradecemos su atención. Agradecemos también a nuestras compañeras, compañeros de la Prosecretaría de Trabajo, de Radio SME, por el apoyo y las facilidades para la realización de este programa. Por mi parte es todo. Agradecemos su atención y nos vemos la próxima semana aquí en Letras Militantes. Muchas gracias y muy buenas tardes. Decía Samuel Smiles, el libro es una voz viviente, es una inteligencia que nos habla y que escuchamos. Acompáñanos en la próxima emisión de Letras Militantes, a través de Radio SME, donde a los libros les damos la palabra.